Bueno, chicos, siendo las 8:05, muy buenos días para todos los demás, a quienes no haya saludado. Eh, Buenos días, profe. Hola, muy buenos días, gracias por saludar, muy amable. La educación es importante, muchas gracias. ¿Qué les iba a decir, chicos? Nada, les comparto el link de asistencia y vamos a comenzar llamando lista. Entonces, hoy es 25 de julio y comenzamos con Viviana Hernández. No está. Laura Cardoso. Enrique Muñoz. Jaime Parra. Jaime Parra presente. Julián, muy buenos días. Jaime Parra. Diana Quintero. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Luz Aide Salgado. Presente, buenos días. Muy buenos días, Luz. Ay, pero es que está. Bueno. Jersey Ávila. No está. Cristian Camilo Calderón. No está. Angie Carolina Cantor. Buenos días, profe. Presente. Carolina, muy buenos días. Angie Lorena Cardona Martínez. Presente, profe, buenos días. Hola, muy buenos días. Lady Fraile. Creo que no está. Marcia Gallego. Presente, profe. Ok. Diana García Montealegre. Ok, Diana. Y Dalit García. Sí. Y Dalit no está. No, no está. Bueno. Luz Yasmin Joya. Buenos días, presente, profe. Muy buenos días. Ok. Lina López Pérez. No está. Cindy Munevar. Pareció ver a Cindy por ahí. Presente, profe, buenos días. Muy buenos días. Yorsi Otero. Presente, profe. Buenos días para todos. Muy buenos días, Yorsi. Julián Peralta. Julián Peralta, sí, ahí está. Presente, profe. Ok. David Pineda. No está. Nidia Restrepo. No está. Laura Rivera. Fabián Romero. Adriana Sierra. Yacira Venegas. Profe Adriana Sierra. No, el celular, entonces no creo que hoy pueda conectarse. Ah, qué bueno. Bueno, gracias por decirme, Diana. Lisette Olarte. Ana Joya. Yadir Rodríguez. Sebastián Ladino. Buenos días, profe Sebastián Ladino. Yo tengo problemas con el audio. Listo, ok. Buenos días. Diana Núñez. Diana Núñez, ok. Mm, mm,
Heidis Mercado, Hernán Regino, César Castaño y Chelsea Parra. Presente. Ok. Listo, chicos. Entonces, no haciendo más, ya les compartí el link de asistencia. Vamos entonces a continuar. Creo que no me falta nadie por llamar. Profe, falté yo a que me llamara. El señor Johan. Ya miramos. Sí, pero ¿por qué no estás en esta lista, Johan? ¿Yo siempre te llamo, Johan? ¿En todas las clases? Profe, es que siempre me pasa en el de asistencia porque siempre me conecto como 5 o 10 minutos tarde porque a veces no me llega en línea a tiempo. Pero yo estoy acá desde el módulo antepasado. Ah, ok. Entonces, espérame. Entonces, regálame nombres completos, por favor. Johan Stivel Bastos Rodelo. Johan, Johan, Johan Steven, ¿cierto? Johan Steven Stivel, se lo escribo por el chat, profe. Bastos. Bueno, gracias, si me haces el favor. Bastos, no, Rodelo. Johan Steven. Ah, ok, ok. Y con B. Listo. 23. Listo. ¿Alguien más que haya faltado de pronto? Ah, dice Lina López. Lina López Pérez. Sí. Lina López Pérez. Y creo que no más. Listo. Bueno, chicos. Entonces, no siendo más, vamos a dar inicio a la clase. Entonces, vamos a cerrar aquí. Me hubiera gustado muchísimo haber tenido más espacio para generar más talleres y todo lo demás, pero pues digamos que el otro módulo corresponde a 4 sesiones, entonces en ese módulo sí podemos de pronto hacer, incluso si nos sobra tiempito, hacer algo de talleres de lo que vimos este módulo. Hoy vamos a hacer un taller, hoy vamos a ver de forma muy rápida lo que corresponde al tema de esta semana. Habíamos quedado, nos faltaban como unas 3 diapositivas por ver. La clase pasada habíamos quedado acá. Habíamos terminado con lo que corresponde a los ajustes generados por depreciaciones y continuamos acá con contabilidad de caja. Nos quedan 4 diapositivas. Aquí digamos, lo más importante que hay que decir es que la contabilidad de caja es un tipo de contabilidad que se va a manejar a través de del dinero que se recibe o el dinero que se entrega, ¿sí? Digamos que este tipo de contabilidad lo manejan mucho los pequeños negocios, sobre todo, ¿sí? En donde no se lleva contabilidad formalmente, sino que pues todo se va manejando según lo que se vaya recibiendo o el dinero que se vaya entregando. Dice, en este tipo de contabilidad el reconocimiento de los ingresos se da en el momento en que efectivamente se percibe el dinero, tal cual como les estaba diciendo. En cuanto al reconocimiento de los costos y los gastos, se da cuando los recursos salen de la entidad. Entonces, igual, cuando yo entrego dinero, cuando recibo dinero, ahí es cuando voy a generar voy a identificar el ingreso, o el gasto, o el costo. La contabilidad de caja la aplican las personas que no deben llevar contabilidad y que no están obligadas a llevarla, puesto que quienes están obligados a llevar contabilidad deben hacerlo utilizando el principio de causación o devengo, que es el otro tipo de contabilidad. En este punto se realizan diferentes ejemplos de ventas y compras a crédito de contado con plazos de pago y montos determinados. Y tenemos la contabilidad de causación. Ahorita vamos a hacer unos ejemplos para mirar ese tema. Este tipo de contabilidad tiene como principio fundamental lo que en normas internacionales de contabilidad se conoce como la base contable de devengo en la NIC 1. Y establece y dice, cuando se utiliza la base contable de acumulación o devengo, una entidad reconocerá
partidas como activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, los elementos de los estados financieros, cuando éstas satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento previstos para tales elementos en el marco conceptual. Y esta a su vez se determina en el párrafo 83. Y dice lo siguiente. Debe ser objeto de reconocimiento toda partida que cumpla la definición de elemento, siempre que sea probable. Entonces, vamos a tener dos conceptos para poder identificar dentro del principio de causación, poder identificar que se puede realizar la respectiva contabilización de un hecho económico, ¿cierto? Entonces tenemos el primero, es que sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida llegue o salga de la empresa, ¿sí? Es decir, en la medida en que yo voy a realizar la causación en el futuro cercano, voy a tener un beneficio o voy a tener una contraprestación por el dinero que estoy recibiendo o por el dinero que estoy gastando, incluso si es un gasto, si es un costo, en algún momento voy a ver un beneficio. B, que la partida tenga un costo y un valor que pueda ser medido con fiabilidad. Sí, esa sería la segunda, digamos, la segunda característica. En este punto se realizan diferentes elementos de ventas y compras a crédito y de contado con plazos de pago y montos determinados, evidenciando la diferencia entre los dos tipos de contabilidades. Vamos a hacer unos ejemplitos. Asociación de ingresos y egresos. Este principio de asociación se da en la contabilidad de causación, ¿sí? O está asociado con el principio de causación. Siempre que yo voy a identificar un ingreso, yo debo asociar un costo, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué dice. Dice, este es un principio contable que hace referencia a la relación que debe existir entre los ingresos y los costos o gastos incurridos para la generación de dichos ingresos. Desde un punto de vista económico, no puede existir un ingreso sin costo o gasto. Necesariamente se debe invertir o gastar algo para poder obtener un ingreso. Por consiguiente, siempre habrá un costo o gasto relacionado con cualquier ingreso. Ahorita vamos a ver unos ejemplos prácticos. Entonces, pues acá vamos a tener unos punticos. Vamos a decir lo siguiente. Por ejemplo, si estamos hablando de la contabilidad de causación, por un lado, bueno, si hablamos de la contabilidad de causación, yo voy a reconocer siempre un ingreso, un costo, un gasto, independientemente que haya o no pago, independientemente que haya o no dinero. Siempre y cuando yo sepa que me va a generar algún beneficio, el hecho de que estoy reconociendo, y que pues obviamente puedo reconocerlo de forma fiable, puedo medirlo de forma fiable, en ese caso, en ese momento, yo ya puedo generar el reconocimiento de mi hecho económico, ¿sí? Entonces, cuando estoy en una contabilidad de caja, yo puedo decir lo siguiente, yo digo, bueno, ¿será que si yo digo se compra a un proveedor mercancía por 5 millones de pesos, ¿qué causación debo reconocer en este momento o qué debo hacer? Los escucho, chicos. ¿Qué creen ustedes que debo hacer yo bajo la contabilidad de caja? La salida de dinero Muy en bien, inventarios. exactamente, listo. Eso claramente colocándole acá que se da en efectivo. Pero si yo dijera crédito a 30 días, ¿qué debería yo reconocer? Una cuenta por cobrar. Por ¿Hugo? pagar.
¿Una ¿Seguros? cuenta por pagar? Pero miren que aquí estamos hablando de una contabilidad que es de caja. En la contabilidad de caja, este primer punto no existe. En la contabilidad de caja no se hace absolutamente nada, porque solamente se reconocen hechos económicos cuando hay dinero de por medio. Cuando esto mismo yo lo estoy haciendo en una contabilidad por causación, yo estoy haciendo aquí una contabilidad de causación, este primer punto sí lo debo reconocer. Ahí sí debo yo reconocerlo y decir, ah, mire, lo que pasa es que aquí en la contabilidad de causación, aquí yo sí identifico una cuenta, identifico un débito, identifico un crédito. Profe, ¿sabe que cuando es en efectivo sí sería de caja? Exacto, entonces en una contabilidad de caja yo solamente registro operaciones cuando hay dinero de por medio, que entre, que salga, pero que haya dinero de por medio en la de caja. Esa es la que siempre van a utilizar las personas que tienen los pequeños negocios. Los pequeños negocios que no llevan contabilidad siempre ya van a llevar una contabilidad de caja, donde si tienen anotado allá en su libro, dicen, ah, mire, ingresó tanto dinero, entregué tanto, pagué, me pagaron, ¿sí? Entonces siempre va a funcionar de esa manera. En la contabilidad de causación, ¿no? En la contabilidad de causación, independientemente que haya pago o que no haya pago, yo debo realizar la causación, siempre y cuando pues pueda primero reconocer que me va a generar algún beneficio y segundo que yo pueda identificar pues su monto exacto, ¿sí? Entonces digo, bueno, listo, entonces vamos a hacer la compra a un proveedor de mercancía. Entonces lo primero que voy a tener aquí es una cuenta por pagar, ¿cierto? Entonces esa cuenta por pagar, era acá proveedores, y va a ir al débito, ¿cierto? Sí, al débito, llevarlo al débito. Sí, señor. ¿Seguros? Sí, porque a él le entra el dinero y a nosotros nos va a salir. Y si yo estoy reconociendo primero la compra, yo estoy reconociendo primero la compra, yo voy a generar La 5 compra. millones el crédito porque es un pasivo, ¿cierto? ¿Dónde está? Eso. Aquí, proveedores contra inventario al débito. Eso, esta es la compra. Ahora, si me dicen a mí, oiga, se realiza el pago. Se realiza el pago al proveedor. Entonces, ¿yo qué voy a reconocer acá? Yo voy a reconocer ahí sí, ¿cómo sería, Julián? Ahí se debitan los 5 millones de pesos a proveedores. Sí, eso, muy bien. ¿Y qué más hacemos? Contra bancos. Y en bancos, sí. Listo, eso, muy bien. Ujú. Entonces, aquí nosotros podemos identificar y en contabilidad de causación, pues de esta manera. Aquí está otra contabilidad de caja, ¿cómo lo van a realizar? Pues primero ellos no tienen sistema contable, ¿cierto? Sin embargo, aún suponiendo que pues, la persona dueña de ese pequeño negocio tiene conocimientos básicos en causaciones y lo quiere y lo pretende realizar, entonces lo que va a hacer es lo siguiente, simplemente va a llevar de forma directa, va a llevar aquí un inventario. Si esto fuera crédito, no tendría por qué hacerlo, ¿cierto? Cuando sea de contado, entonces cuando es de contado, en ese caso, ¿el que va a hacer?
va a llevar la entrada del inventario por los 5 millones de pesos contra directamente bancos o caja, Caja. sí, cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos, 5 millones de pesos al crédito directamente, ¿sí? Y esa es una contabilidad de caja. Listo, yo creo que ya entendimos la esencia. Entonces, vamos a continuar. Entonces, vamos a comenzar a ver lo que corresponde a la clase de hoy, a la semana de hoy. Entonces, lo que vamos a ver corresponde a soportes contables, documentos y todo lo que tiene que ver con archivos. ¿Listo? Conservación de documentos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Creo que yo la clase pasada me parece que les expliqué sobre la diferencia entre un soporte y un comprobante, ¿o no? No me acuerdo. Sí, profe. Listo, bien. Sí, me pareció que yo lo había explicado. Entonces, soportes contables. Ya nosotros lo sabemos, pero pues digamos de todas maneras lo vamos a leer. Los soportes contables son documentos cuyo fin principal es servir de respaldo para registrar las operaciones comerciales, convirtiéndolas en hechos verificables, dando credibilidad al sistema contable y brindando seguridad a los usuarios de la información. Nosotros ya conocemos cuáles son los soportes, ejemplo, las facturas, ¿cierto? Los soportes deben adherirse a los comprobantes, como yo les explicaba en la clase pasada, de contabilidad respectivos y deben archivarse en orden cronológico de tal forma que su ubicación y verificación sea eficiente. ¿Sí? Entonces, como nosotros lo habíamos identificado, yo tengo allá una factura, esa factura me la trae, no sé, el área de compras, y esa área de compras lo que me va a generar a mí es, me dice, bueno, yo le entrego la factura y ¿cuándo le pagamos al proveedor? Yo miro la factura y la factura dice, no, está para pagar dentro de 30 días. Hay que pagarla en 30 días. Entonces la persona de compras dice, listo, perfecto, y ya, allá se tranquiliza, no hace nada, hace sus otras labores y nosotros nos encargamos de realizar la contabilización. Entonces, esa contabilización o esa causación que nosotros vamos a hacer con esa factura nos va a permitir tener un comprobante contable, ¿cierto? Como yo les explicaba en la clase pasada. Ese comprobante contable es el documento. A ver si tengo por aquí uno. Creo que aquí tengo uno para mostrar. Sí. Entonces, ejemplo, yo genero la contabilización en el sistema o la causación en el sistema y aquí lo que yo voy a tener es un comprobante contable, ¿cierto? Con un número. Los comprobantes, ¿qué dice? Los comprobantes se diferencian. Tenemos unos comprobantes de egreso, tenemos unos comprobantes contables que utilizamos para la gran mayoría de transacciones, tenemos unos comprobantes de cajas menores, unos comprobantes de legalización de viáticos, ¿cierto? Entonces vamos a tener diferentes comprobantes que nos van a permitir realizar cada una de estas operaciones. ¿Por qué no podemos utilizar el mismo comprobante para todos los hechos? Porque se volvería un problema y se volvería un desorden completo uno tener un solo tipo de comprobantes para todas las operaciones de la empresa. Cuando uno va a buscar la información, pues no la va a encontrar o se va a demorar demasiado, ¿sí? Entonces, cuando uno sabe, por ejemplo, que todos estos comprobantes son para compras, ejemplo, entonces, pues yo digo, bueno, listo, entonces yo voy a identificar que todo esto es para compras y pues voy a tener una Z de forma ordenada con todas las transacciones, ¿cierto? Los soportes deben adherirse a los comprobantes y archivarse en orden cronológico para su ubicación y verificación eficiente, ¿sí? Entonces, digamos, ¿yo qué hago? Yo tengo la factura, mediante esa factura genero la causación, esa causación me va a permitir obtener este comprobante, pego este comprobante junto con la factura, con un ganchito, y los guardo en una AZ, ¿cierto? Entonces, eso sí lo quiero hacer de forma física. Si yo lo quiero hacer de manera digital, pues sencillo, el programa contable me va a permitir a mí adjuntar un archivo a este comprobante y ese archivo adjunto lo que me va a permitir es pues tener el orden respectivo. ¿Por qué razón se puede generar de forma digital? Porque simplemente yo estoy identificando que como ahora la facturación es electrónica,
Entonces, pues de esa manera yo debo identificar que muy probablemente no necesito imprimirlo. Pero pues como les he dicho, siempre eso depende de cada empresa. Características de los soportes. Información general de los soportes contables. Entonces, primero debe tener el nombre o razón social de la empresa. Entonces, por acá debe haber un ejemplo. Bueno, más adelante un ejemplo. Nombre o razón social de la empresa que lo emite. Si estamos hablando de la factura de mi proveedor, pues el nombre o razón social de mi proveedor, ¿cierto? Con su número de identificación, puede ser cédula, puede ser NIT, ¿cierto? Voy a tener una dirección, voy a tener un teléfono, toda la información del proveedor. El número de la factura, ¿cierto? Bueno. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa debe tener aquí? El nombre, número y fecha del comprobante. Aquí háblese de comprobante lo que corresponde a si es una factura o si es cualquier otro tipo de documento, pues debe tener una numeración, ¿cierto? Descripción y contenido del documento. Entonces, no sé, que de pronto es una venta de ese proveedor, entonces pues debe decir venta de mercancía de tales artículos, costo unitario, un costo total, y va a tener pues una descripción de un IVA o de unas retenciones que después las veremos, y de esa manera funciona. Responsables de elaborar, revisar y aprobar. Entonces acá también debemos tener las firmas de los responsables, de quienes elaboran el documento, quién lo aprueba, quién lo genera. Clasificación de los soportes. Tenemos soportes contables internos y externos, ¿sí? Entonces los internos dice, se consideran aquellos documentos emitidos por la misma organización, los cuales pueden ser para uso interno o para ser entregados a terceros, ¿sí? Soportes contables externos son todos los que provienen pues, del exterior o de proveedores o de cualquier otro ente que se encuentre pues, fuera de la organización. Se consideran aquellos documentos emitidos fuera de la organización, los cuales deben ser registrados y conservados. Y aquí vamos a ver los ejemplos. Entonces acá tenemos documentos contables internos, tenemos recibos de caja menor, tenemos comprobantes de egreso, facturas de venta, comprobantes de diario, cheques, nóminas, notas de contabilidad, órdenes de compra. Y externos tendríamos consignaciones bancarias, notas bancarias, pagarés, unas letras de cambio, remisiones y facturas. Aquí vamos a identificar qué comprobantes. Aquí, por ejemplo, bueno, aquí tenemos unos que son no contables. Aquí esta partecita, órdenes de compra. Bueno, resulta que tenemos documentos no contables. Dentro de los documentos no contables tenemos las remisiones, las cotizaciones, las órdenes de pedido, las órdenes de compra, las órdenes de entrega. Todo lo que corresponda a documentos que no me van a permitir a mí realizar una contabilización. ¿Sí? Yo no puedo generar una causación cuando me dicen se entregó la mercancía. A mí lo que me interesa es obtener el comprobante que me va a permitir, perdón, el soporte que me va a permitir realizar como tal mi causación, ¿cierto? Que va a ser un documento legal que va a transferir unos riesgos a una persona, unos beneficios, ¿cierto? Y a mí me va a hacer acreedor, en este caso a mí me va a hacer acreedor de pronto de una cuenta por cobrar. Yo le transfiero los riesgos y beneficios de la mercancía. Yo le digo, señor, le entrego la mercancía, hasta aquí me comprometo. Hasta la puerta de mi empresa o de mi negocio, hasta aquí voy yo. Si algo le llega a pasar a su mercancía de aquí para afuera, no es responsabilidad mía. Le transfiero todos los riesgos y beneficios y le digo, y usted me debe realizar el pago de las obligaciones, pues justamente de esa venta que le estoy realizando, ¿sí? Yo con una cotización, cuando una persona me dice, buenas, es que vengo a hacer una cotización a mirar cuánto vale este elemento. Entonces, pues digamos que con eso yo no puedo hacer absolutamente nada en contabilidad, ¿sí? Me dicen una orden de pedido o una orden de compra, pero realmente la compra efectivamente en dónde está, ¿sí? Archivo y conservación de los soportes. Entonces tenemos, según lo estipulado en el artículo 28 de la Ley 962 de 2005 y como lo ratifica el concepto 33 del 18 de enero de 2019, se establece el tiempo de conservación. Y vamos a ver que son 10 años.
Entonces tenemos 10 años de conservación según la norma. Los libros y papeles del comerciante deben ser conservados por un periodo de 10 años contados a partir de la fecha del último asiento, documento o comprobante. Entonces, cada documento se debe conservar un mínimo de 10 años. Hoy en día es mucho más fácil porque si todo lo tenemos digital, pues todo queda guardado en el programa. El problema es que de pronto el software tenga alguna falla y se pierda la información. Eso sí sería un problema. Pudiéndose utilizar para el efecto o elección del comerciante su conservación en papel o en cualquier medio técnico, magnético o electrónico que garantice su reproducción exacta. Igual el término aplicará en relación con las personas, no comerciantes, que legalmente se encuentren obligadas a conservar esta información. Lo anterior sin perjuicio de los términos menores consagrados en las normas especiales. Aquí vamos a identificar que es importante también que un comerciante, aun cuando no lleve contabilidad, debe realizar debe guardar esta información durante 10 años. Y al mismo comerciante le sirve. ¿Por qué le va a servir? En caso de que él requiera, por ejemplo, un crédito. Perdón, un segundo. Porque en el momento en que él va a solicitar un crédito, entonces en ese momento, pues digamos que el banco le va a solicitar, le va a decir, bueno, ¿usted lleva contabilidad? Si la persona no lleva contabilidad, pues digamos que no es digamos, un hecho, un elemento para que no le vayan a prestar. Es posible que sí le presten. Si no lleva contabilidad, es posible, pero debe estar registrado en Cámara de Comercio y debe por lo menos llevar un registro mínimo de las ventas y las compras, mínimo, ¿sí? Digamos, una persona que sea independiente y que esté, no sé, comprando apartamento, que sea un apartamento nuevo, lo mínimo que le piden es, bueno, vamos a ir a su negocio, le vamos a hacer una verificación pues visual de su negocio, cómo se desarrolla, y déjeme ver entonces el libro diario de sus ventas, sus compras y demás, para poder identificar, y es lo mínimo que un comerciante debe llevar, ¿sí? Dice, ahora bien, el Código de Comercio no establece en detalle cuáles son los papeles del comerciante. Sin embargo, el artículo 51 dispone lo siguiente: harán parte integrante de la contabilidad todos los comprobantes que sirvan de respaldo a las partidas asentadas en los libros, así como la correspondencia directamente relacionada con los negocios, ¿sí? Entonces, todos aquellos documentos que le permitan, que le sean de soporte para mostrar, para llevar a cabo sus operaciones, ¿sí? Es lo que él debe conservar. ¿Listo? Que si de pronto él le sirvió una factura de compra de la mercancía, pues lo debe conservar. Si le sirvió de pronto como parte de sus costos y sus gastos, le sirvió de pronto, no sé, los tiquetes el recibito de la gasolina, ¿sí? Entonces, digamos, el tiquete del pago de la gasolina. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a identificar entonces que todos estos elementos le van a servir. ¿Por qué razón? Porque también la persona cuando vaya a realizar su pago de impuesto de renta, porque lo más probable es que si es un comerciante, pues digamos que sus ingresos van a superar el tope que estipula la ley. Entonces, si lo llegase a superar, la única forma que él pueda demostrar, o que él podrá demostrar, pues digamos sus costos, sus gastos y demás, va a ser a través de pues la obtención de esos documentos soporte. Bueno, entonces ahora comencemos acá con el recibo de caja. Dice, el recibo de caja es un soporte de contabilidad en el cual constan los ingresos en efectivo recaudados por la empresa. El original se entrega al cliente y las copias se archivan, una para el archivo consecutivo y otra para anexar al comprobante diario de contabilidad. Entonces nosotros vamos a identificar que el recibo de caja nos va a permitir tener muy presente todos los ingresos de dinero que la empresa recibe en efectivo a través de caja, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo voy a identificar entonces, pues digamos que va a ser como el respaldo de la operación.
Y aquí tenemos un ejemplo. Entonces, acá es importante identificar que lo primero que tenemos en la parte superior es el nombre, el número de identificación, dirección, teléfono y ciudad y país, pues donde se encuentra la empresa que está recibiendo el dinero, ¿sí? Este es el documento que está emitiendo la empresa que recibe el dinero. Entonces dice, bueno, este es el recibo de caja numerado 3207 para este ejemplo, y dice que en la ciudad de Santa Marta, por ejemplo, recibió por concepto de, entonces hay que identificar el concepto y de quién lo recibe, entonces recibió de fulanito de tal, por concepto de tal cosa, el dinero el valor de 100.000 pesos está escrito en números y se escribe también en letras, ¿sí? Si es un cheque, pues se colocará entonces en cheque y se debe relacionar acá. Acá pues en teoría se debería relacionar acá el banco, ¿cierto? Y si yo quisiera pues tener un control, acá puedo colocar a generar una pequeña causación o contabilización, ¿sí? Y pues se debe firmar, ¿cierto? Listo. Entonces debe contener la firma y debe contener entonces el número de cédula de la persona que está recibiendo el dinero, ¿sí? Este documento dice, bueno, esta es la prueba que la empresa, que fulanito de tal, de la empresa, perteneciente a la empresa, recibió dinero de esta persona por este concepto por valor de 100.000 pesos, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros vamos a recibir dinero en efectivo, en caja, vamos a emitir este documento, ¿cierto? Un recibito de caja. Tenemos otro, es el recibo de consignación. Este ya es un recibo, un documento bancario. Este es un comprobante que elaboran los bancos y suministran a sus clientes para que los diligencien al consignar. El original queda en el banco y una copia con el sello del cajero o el timbre de la máquina registradora sirve para la contabilización de la empresa que consigna, ¿sí? Entonces acá vamos a tener el recibo como tal de consignación. Ese recibo de consignación nos va a permitir a nosotros identificar que se realizó una consignación en una cuenta de ahorros o en una cuenta corriente. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Este es un poquito, digamos que, bueno, este es totalmente, digamos, diferente en cada uno de los bancos, ¿sí? Aquí yo puedo tener un comprobante de consignación de esta manera, pues para, en este caso, Banco de Bogotá, puedo tener para cualquier otro banco distinto, cualquier otro comprobante de consignación, ¿sí? Entonces aquí voy a tener la ciudad donde se está recibiendo el dinero o donde se está consignando, el año, mes, día, el valor, ¿cierto? Si está dado en cheque, acá tengo un espacio para relacionar el cheque, ¿cierto? Debo identificar la cuenta en la cual, pues, digamos, está relacionada a esta operación, donde se está realizando la consignación, ¿cierto? A nombre de quién está esa cuenta. Y pues se debe colocar el nombre y el teléfono de quien realiza esa consignación, ¿sí? Pues porque de nada me sirve decir, bueno, sí, se recibieron 500.000 pesos, 5 millones de pesos a la empresa tal que serían, digamos, en este caso, mi empresa, digamos, nuestra empresa que estamos recibiendo dinero. Pero si nosotros no sabemos de quién la estamos recibiendo, pues nos da la misma. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? ¿Bien? ¿Preguntas, inquietudes hasta el momento? Bien. ¿Bien? Bueno, profe. Listo, bien. Ahora, tenemos un comprobante de depósito. Dice, las corporaciones de ahorro y crédito han diseñado unos formatos que suministran a sus clientes en libretas. Esto digamos que es un poquito antiguo y esto se va a o se está reemplazando cada día más por los comprobantes de las tirillas de las transacciones electrónicas, ¿sí? En donde, no sé, por PSE o por la plataforma que sea, yo realizo un pago, me emite a mí un documento que es una tirilla de la transacción electrónica y pues digamos que esa tirilla respalda sí, digamos que permite reemplazar esto que nosotros estamos viendo acá. Las corporaciones de ahorro y crédito han diseñado unos formatos que suministran a sus clientes en libretas para que sean diligenciados al depositar o retirar dinero de su cuenta de ahorros. Este soporte tiene dos opciones para elegir, solo una, o depósito en efectivo o cheque de los bancos locales y retiro en efectivo o en cheque de acuerdo con la cuantía y exigencia del cliente. Entonces, ¿qué sucedía antes? Antes había una libreta, era, pues digamos, hagan de cuenta como un librito pequeño,
en donde tenía una cantidad de hojitas y esas hojitas, digamos que le permitían a esa persona realizar retiros de su cuenta de ahorros, ¿sí? Y no solamente retiros, también pues, le permitía consignar. Sin embargo, pues digamos que es muy antiguo este sistema, aún se maneja, aún hay quien lo tenga, ¿sí? Todavía uno puede ir al banco y solicitar, pues digamos, este tipo de medio transaccional, porque eso es un medio transaccional, esta libreta. Ese medio transaccional se ha ido reemplazando cada vez más por la tarjeta de débito, y la tarjeta de débito incluso se está reemplazando ya pues por todos los medios digitales, en donde nosotros hacemos compras de forma digital, por internet, ¿cierto? Y ya necesitamos, pues son otros tipos de verificación, como contraseñas, como huellas, como preguntas de seguridad, ¿cierto? Como códigos que llegan a nuestro celular. Entonces, digamos que son otro tipo de elementos distintos que nos van a permitir tener seguridad y que nos van a permitir realizar estas transacciones con bancos. Y este es el documento que se tenía en ese momento. Entonces acá ustedes podrán identificar, pues digamos que es un poquito viejo, nomás por la fecha, 2007, ¿cierto? Entonces acá nosotros tenemos el titular, el dinero en efectivo, si es en cheque se relaciona acá en cheque, el total, 2 millones de pesos también en letras, ¿cierto? Se coloca aquí el nombre, la firma de quien estaba realizando la operación. Esto sí es un retiro. Si es un depósito, digamos que en este caso, quien debe firmar, pues es la misma, pues el mismo titular de la cuenta, ¿cierto? No puede retirar otro. En dado caso, aquí si estoy haciendo un depósito, pues aquí simplemente puedo colocar aquí los datos de quien esté realizando el depósito, pero el dinero, los datos irían acá, al lado derecho. Si es en efectivo, si es en cheque, cómo se está generando ese depósito. ¿Listo? Y aquí hay un número de cuenta. Ese número de cuenta tiene asociado un número de chequera, ¿sí? Entonces, aquí faltaron unos numeritos en la parte de abajo. Esto siempre tenía unos numeritos. Y esos numeritos pues le decían a uno la cuenta. Entonces aquí comenzaba con el número de la cuenta y terminaba con el número de la chequera, ¿sí? Entonces digamos que teníamos ahí, y teníamos también por acá en la parte derecha el código del banco y el código de la ciudad, ¿sí? Y el código de la oficina, porque también pues tiene una apertura de la cuenta de la oficina como tal. Entonces, este medio pues digamos que como les digo todavía se usa, sobre todo las personas pues digamos como más viejitos, ahí dice. Como las personas, digamos, que tienen más edad, pues todavía siguen utilizando este tipo de medios transaccionales. Ahora sí llegamos a la factura de venta. Entonces, la factura de venta dice lo siguiente: la factura comercial es un soporte contable que confiere, además de los datos generales de los soportes de contabilidad, la descripción de los artículos comprados o vendidos, los fletes e impuestos que se causen y las condiciones de pago. Desde el punto de vista del vendedor, se denomina factura de venta y del comprador se denomina factura de compra. Generalmente, el original se entrega al cliente y se elaboran dos copias, una para el archivo consecutivo y otra para anexar al comprobante diario de contabilidad, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener que identificar lo siguiente: las facturas de venta siempre se van a llamar facturas de venta, pero digamos que en el momento en que yo estoy comprando, pues digamos que siempre digo, no, mi factura de compra de mercancía de tal valor, de tales elementos, ¿sí? Entonces, esa factura de venta pues va a tener unos requisitos y esos requisitos yo debo identificarlos de la siguiente manera. A mí no me sirve tener una factura que yo haga de forma manual, ¿sí? Es decir, en donde muchas veces uno identifica y dice, bueno, voy a comprar un talonario, un facturero, y sobre todo lo hacen los pequeños negocios, ¿no? Voy a comprar un facturero y ese facturero, pues digamos que tiene una numeración, yo le coloco un sellito, porque aún se ve a veces, le coloco un sellito y ese sellito pues tiene el nombre del negocio, el NIT y los datos de teléfono y dirección. Y luego coloco los valores y ya, y esa es mi factura. Pues digamos que legalmente esto no es válido, ¿sí? ¿Por qué no va a ser válido? Porque la facturación debe tener un consecutivo y ese consecutivo debe estar previamente autorizado por la DIAN, ¿cierto? Entonces resulta que al estar autorizado por la DIAN, pues yo no puedo así simplemente decir, bueno, yo voy a generar este
esta factura y le voy a colocar acá este sellito y va a tener esta numeración y así nomás no. Entonces dice lo siguiente, debe primero estar denominado expresamente como factura de venta y dice acá preimpreso, significa que, como les decía, no me sirve a través de un sellito, no me sirve que yo le escriba factura, nada, debe ser preimpreso y ese preimpreso debe tener pues un número, una numeración autorizada de parte de la DIAN, como les decía, numeración en orden de consecutivo, también en preimpreso. Apellidos y nombres o razón social y NID del vendedor y de quien preste el servicio, ¿sí? Entonces, de quien esté realizando el proceso de venta en este caso. Apellidos y nombre o razón social de quien adquiere los bienes. Entonces, aquí ya comienza la descripción de lo que es digamos, como la parte ya de la operación que se esté llevando a cabo. Entonces, aquí ya comienza una descripción. Entonces, digo, mire, tengo acá los nombres y los apellidos o razón social de quien está realizando la compra, ¿cierto? Tengo una fecha de expedición, ¿sí? Si es el día de hoy, si es el día de ayer, si fue hace 3 días, yo debo indicar la fecha en la cual se realiza efectivamente la venta. Siguiente, debe haber una descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. Yo debo identificar qué servicios estoy prestando, qué elementos estoy vendiendo, ¿cierto? Y pues debe haber una descripción en cuanto a cantidades, descripción en general, costo unitario y costo total o precio de venta total. Debe haber o debe existir o se debe colocar el valor total de la operación y se debe colocar el nombre o razón social y NID del impresor de la factura, es decir, de la persona que realizó el servicio de litografía. Ya en la parte de abajo debe identificar servicio de litográfico, ejemplo SA, con NID tal, dirección y teléfono, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo debo tener una factura, aunque hoy en día, si ustedes lo saben, pues digamos que cada día se está implementando y de hecho ya es obligatorio, hace ya un buen tiempo, la facturación electrónica. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que esa facturación electrónica a mí me va a permitir tener, bueno, les pregunto, ¿saben ustedes cómo funciona el tema de la facturación electrónica? ¿Alguien tiene conocimiento? Ese va ligado con el consecutivo de la DIAN. Sí. ¿Y sabes cómo funciona? Pues la empresa a la que yo le compro me la va a emitir electrónicamente y me la va a enviar al correo que yo autorice. Es como así, y con el consecutivo que va ligado a la DIAN. Ok, sí, señora. Bien, entonces les voy a explicar acá cómo funciona este tema. La factura de venta, pues digamos que todos hemos visto una factura de venta, ¿sí? Entonces acá vamos a tener en la parte izquierda, pues el nombre de la empresa, pues digamos que va a realizar la venta, ¿cierto? Tenemos un número de consecutivo, tenemos acá los teléfonos, dirección, número de NIT, y pues digamos qué categoría tributaria tiene. Aquí vamos a tener día, mes, año, la factura correspondiente que es un preimpreso, como ustedes lo ven acá, todo esto es preimpreso, ¿cierto? Y pues tenemos la numeración de la facturación que pues va a ser un consecutivo, ¿cierto? Acá tenemos los nombres, NIT, dirección y teléfono a quien se le está vendiendo, una descripción de los productos de los servicios, cantidad, descripción, valor unitario y total. Aquí en la parte de abajo van a existir unos impuestos. Aquí va a haber un IVA, que eso lo vamos a ver después, un IVA, unas retenciones, ¿cierto? Que después lo vemos. Y al final va a haber un total a pagar y pues digamos que la firma y el sello del cliente. Esta firma y sello del cliente, pues digamos que me está identificando, me está diciendo a mí, sí, el cliente aceptó la factura y pues digamos que se hace merecedor a esa cuenta por pagar conmigo, ¿cierto? Yo que le estoy prestando el servicio o yo que le estoy vendiendo esos bienes. Si esta persona no firma, se da, pues, digamos que en teoría se debería dar por hecho que la persona no está aceptando la factura. Algo similar sucede con la facturación electrónica. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo funciona el tema? Resulta que, primero, pues ya no va a existir una empresa litográfica que imprima en papel, ¿sí? Lo que va a existir es un prestador de un servicio electrónico de facturación, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede?
va a haber un intermediario, ¿cierto? Que es la persona o la empresa que presta el servicio de facturación. Entonces, yo vendo celulares y esos celulares no sé, vendí 10 celulares y esos 10 celulares tienen un valor de 10 millones de pesos, ejemplo. Entonces resulta que, supongamos por ahora que no hay impuestos, que no hay IVA, que no hay retenciones, no hay nada más. Solamente los 10 millones de pesos, 10 celulares, punto. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que yo diligencio, digamos, electrónicamente, yo tengo mi proveedor, ¿cierto? Es un programa. Muchas veces los programas contables manejan ese sistema de facturación, ¿cierto? Entonces, digamos que automáticamente, si mi programa contable pues tiene esa aplicación, pues yo simplemente puedo generar la factura. Yo puedo colocar ahí en el programa, puedo colocar la fecha de venta, ¿cierto? La descripción, la cantidad, costos unitarios, dirección del cliente, teléfono, nombre, en fin. Le puedo colocar toda la información. ¿Qué sucede? Se genera la factura, pero entonces la factura ya no se va a generar para imprimir. La factura se envía por correo electrónico. La DIAN debe autorizar esa factura. Entonces, ¿qué sucede? Yo emito la factura como empresa que estoy vendiendo, ¿cierto? Al vender, entonces le doy a aceptar. La persona pues debe indicarme obviamente un correo electrónico, ¿cierto? Y eso pues debe estar previamente validado por la DIAN. Entonces debe haber digamos, una consecución de información en cuanto a que existe un correo, específicamente un correo en cada empresa destinado a la recepción de facturación electrónica, ¿sí? Propiamente de la facturación electrónica. Entonces, ¿qué sucede? Entonces yo digo, mire, entonces yo tengo acá todos los datos, la DIAN ya tiene los datos tanto del cliente como los míos, ¿cierto? Entonces, yo emito la factura, la envío. La DIAN hace una verificación, ¿sí? Esa verificación tiene que ver con el tema de impuestos, ¿cierto? Que todo se encuentre correctamente, tiene que verificar que el correo electrónico, pues digamos, sea válido, ¿cierto? Y la DIAN autoriza esa factura. Cuando la DIAN autoriza la factura, pues digamos que el proveedor de facturación, pues digamos que a mí me va a mantener al tanto. Entonces yo puedo identificar la factura en qué estado está, si ya fue aprobada por la DIAN, si no ha sido aprobada por la DIAN, si fue rechazada por la DIAN por algún motivo, ¿cierto? Entonces, en caso de que haya sido aprobada, pues a mí me pasa el siguiente punto, donde le llega al correo electrónico al cliente. El cliente recibe el correo, él abre la factura y cuando la abre, pues digamos que se le pregunta, automáticamente porque digamos que todo funciona pues a través de internet, entonces automáticamente se le pregunta, ¿acepta o no acepta la factura? Si la persona simplemente cierra la aplicación y no le da ni aceptó ni no aceptó, se entiende que por ese silencio la persona está aceptando la factura. Si la persona no la acepta, debe debe indicarlo, debe presionar. No acepto la factura, tiene unas opciones. Les dice, acepto, no acepto, punto. Entonces, si la persona no la acepta, pues a mí, como prestador de ese servicio o como proveedor de esa persona, me llega la notificación y me dice, el cliente no aceptó. Yo tengo que llamarlo y decirle, ¿por qué no acepta la factura? No acepto la factura porque es que mire que ustedes me vendieron 50 pacas de, no sé, de pañales, ejemplo, 50 pacas de pañales, no sé, etapa 1, y resulta que no eran pañales etapa 1, sino eran etapa 3 que yo necesitaba. Entonces, pues, y me están cobrando etapa 1 y no etapa 3. Entonces necesito que cambien la factura. Entonces digo, ok, entonces debo generar un cambio de esa factura. Entonces, cuando ya hago el cambio y demás, le envío de nuevo la factura y digo, mire, ya se realizó el cambio. Entonces, ¿qué sucede? Ahí ya en ese caso el cliente sí me acepta, eso es un ejemplo, el cliente me acepta la factura y cuando la acepta, entonces yo ya tengo la posibilidad de generar ese cobro. Las facturas sean físicas de esta manera o sean facturación electrónica, van a tener la potestad o tienen la posibilidad de catalogarse como documentos que prestan mérito ejecutivo, es decir, yo puedo llegar a embargar a una persona por el hecho de no pagarme esta factura. Eso es un documento legal, ¿sí? Entonces, a mí me va a permitir realizar esas opciones
en donde le digo, bueno, usted no me pagó, entonces yo voy a comenzar a llevar un proceso contra usted por el no pago de este documento legal, ¿sí? Sea electrónica o sea de esta manera. Obviamente siempre y cuando se cumplan las características mínimas que dice acá, ¿no? Que sea preimpreso, que tenga una numeración, que esté autorizado por la DIAN, en fin. Y de esa manera funciona. Dime, Luz, señora. Profe, tengo una pregunta. Bueno, son como tres. ¿Cuál Sí. es la diferencia o cómo se ve reflejado en la factura el descuento financiero, el comercial, y cómo se aplica dentro de la factura? Porque sé que hay uno que se aplica a pie de factura y hay otro que se aplica como en la línea donde se ingresa el producto. Ok. Lo que pasa es que yo emito la factura y la factura tiene el valor como tal, su total. Pero ¿qué sucede? Hay unas condiciones comerciales en donde yo como proveedor le digo a mi cliente, le digo, señor, si usted me paga a mí, bueno, usted yo le tengo a usted un plazo o le di a usted un plazo para realizar el pago. Su plazo es de 60 días. Pero entonces yo le digo, como a mí me interesa como empresa recaudar rápido ese dinero, entonces yo ¿qué hago? Yo le ofrezco unos descuentos comerciales. Entonces yo le digo, mire, si usted me paga a mí en 30 días, le voy a hacer un descuento del 2%. Si usted me paga dentro de 15 días, le voy a hacer un descuento del 3%. Pero si usted me paga ya, yo le voy a hacer un descuento del 5%. ¿Sí? Son condiciones comerciales. Esas condiciones comerciales yo no las voy a afectar en la misma factura. ¿Sí? ¿Sí? Porque digamos que yo no sé el cliente si me va a pagar ya, si me va a pagar dentro de 15, si me va a pagar, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? El cliente se decidió yo le emití la factura y el cliente se decidió que me va a pagar ya, ¿sí? Entonces yo le voy a hacer un descuento del 5%, entonces estamos hablando de 10 millones de pesos para este ejemplo, el 5% serían 500.000. Entonces le digo, bueno, yo le voy a generar un descuento de 500.000. ¿Cómo hago ese descuento? A través de una nota crédito. Ya vamos a ver ese otro documento, ¿sí? Entonces, esa nota crédito me va a permitir a mí que disminuir el valor de esa cuenta por cobrar que yo tengo con ese cliente. Entonces yo le digo, ok, mire, su factura efectivamente vale 5 millones de pesos, pero espere un momentico, estoy emitiéndole una nota crédito, me meto al programa contable, genero la nota crédito, la imprimo y se la entrego. Y le digo, mire, usted tiene una nota crédito por 500.000 pesos. El valor a pagar realmente es ¿qué estamos hablando? De 9.500.000 pesos. Entonces, ¿cómo sucede el tema? Resulta que ya después él me realiza el pago y pues digamos que yo puedo cruzar, ¿cierto? Esa factura con esa nota crédito. La nota crédito disminuye el valor de la cuenta por cobrar y de esa manera pues funciona. ¿Sí? Profe, pero cuando se aplica, porque yo sí, digamos que mi trabajo lo hacemos así, y Sí. si aplicas dentro de la factura, digamos que hay clientes que tienen ya esa condición y ya incluso en el sistema ya lo trae, ya digamos, ahí ya lo trae a pie de factura, usted ya ve el 5, pero sé que hay otro que aplican que es comercial, esa es mi duda. Sí, ok. Bueno, resulta que hay dos tipos de descuento. El primero, que es el que yo les estoy diciendo, que esos son, digamos, esos son descuentos por pronto pago, ¿cierto? Y yo no los puedo generar, yo no puedo generar esos descuentos dentro de la misma factura, en teoría, porque yo no sé si el cliente me va a pagar ya, ¿sí? A no ser que el cliente me diga de una vez, es que yo lo voy a pagar inmediatamente. Pero casi siempre los descuentos que se van a generar dentro de la misma factura son unos descuentos por unas relaciones comerciales que yo tengo con él, no por pronto pago, sino porque simplemente me compra en volumen, ¿sí? Entonces, yo tengo una condición con él y ese es otro tipo de descuentos con otro tipo de políticas, digamos, dadas comercialmente entre el proveedor y el cliente, en donde yo le digo, mire, por esa razón es que ya aparece el 5% como tú dices, porque resulta que yo le digo al cliente, bueno, ¿cuánto me va a comprar hoy? Entonces él me dice, no, ejemplo, le voy a comprar 20 millones de pesos. Entonces yo le digo, bueno, usted sabe que si usted me compra, ejemplo, hasta 20 millones de pesos, yo no le aplico descuento. Pero si usted me compra 25 millones, yo le voy a dar un descuento del 2%. Si usted me compra 50 millones, yo le voy a dar un descuento del 5%. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? De esa manera, el mismo sistema automáticamente ya trae el valor del descuento. ¿Por qué? Por volumen, ¿sí? Porque el cliente está comprando demasiado.
¿sí? Y no pasa con todos los clientes, eso depende de las condiciones, no pasa con todos. Si yo tengo relaciones comerciales, yo debo parametrizar el sistema y yo digo, mire, a este cliente hay que aplicarle el 5% de descuento. ¿Por qué? Porque así fueron las condiciones en su momento. Si no, el cliente me dice, ah, no, muchas gracias, apague y vámonos, porque es que a mí me están vendiendo la mercancía en otro lado mucho más económica, ¿sí? Entonces, uno puede comercialmente entrar a jugar con el cliente y decirle, darle dos oportunidades para que se quede con uno. Uno, darle descuentos por pronto pago o darle descuentos por volumen de compra, ¿cierto? Esa es la primera opción, a través de descuentos. O la otra opción es darle facilidades de pago. Se le dice, bueno, yo a usted no le doy descuentos, pero le voy a dar un plazo para que me pague. Le voy a dar 30 días, si le voy a dar 60 días. Para el cliente es supremamente bueno eso. ¿Por qué? Porque prácticamente está trabajando con nuestra plata, nosotros que somos proveedores, ¿sí? Está trabajando con nuestro dinero. Entonces, de esa manera funciona. ¿Sí es claro? Ah, creo que se desconectó. Profe, no. Ya. Es que mi duda es, ese 5 que yo veo reflejado ahí en ese sistema, ese 5 a pie de factura, ¿cómo se llama finalmente? ¿Ese es el financiero o es el comercial? Depende, ese 5% lo dan por qué razón, o sea que cuando tú ves ese 5%, ¿qué dice la descripción? Dice por pronto pago, por volumen. No, esas son negociaciones que ya tienen con los clientes por el volumen de compra y siempre se les aplica ese 5. Ok, entonces si es por volumen de compra sería comercial, ¿sí? Si ya corresponde a un descuento por pronto pago, porque tú me estás diciendo es por volumen, ¿sí? Entonces es comercial. Pero si es por pronto pago, es un descuento financiero que yo le estoy dando a la persona, ¿sí? Así como cuando se demora en pagar, yo le cobro intereses, demora, así mismo cuando me paga rápido, yo le hago un descuento. ¿Sí? Luz. Se fue. ¿O será mi internet? No, creo que no. Bueno. Esperemos que sí sea claro. ¿Me escuchas, Luz? Bueno. Chicos, ¿los demás no escuchan o habrá sido mi internet? No, es como No, que está ella, bien. profe. ¿Sí? Ah, bueno, gracias, chicos. Listo. Entonces, de esa manera funciona, ¿sí? Entonces, ahí pues ya nosotros aprendimos que tenemos dos tipos de descuentos, ¿cierto? Por esas dos condiciones. Listo. Documentos equivalentes a la factura. Entonces tenemos, no todas las empresas están obligadas a facturar, no todas. Entonces, ¿qué sucede? Aquí tenemos unos documentos que van a ser equivalentes, ¿cierto? A una factura. ¿Por qué son equivalentes? Porque no tienen todas y cada una de las condiciones que nosotros estamos viendo acá, ¿sí? Son un poco más simples, pero de todas maneras, pues digamos que me van a permitir, pues digamos, descontar mis operaciones de compras a través de estos documentos. Por ejemplo, los tiquetes de máquinas registradoras, las boletas de ingreso a espectáculos públicos, los tiquetes de transporte, ¿sí? Cuando nosotros entramos a Transmilenio o cuando realizamos, cuando abordamos un bus o cuando no se nos dan, tomamos un Uber o Bit o la aplicación que sea, entonces no nos van a dar una factura como tal, pero sí nos dan una tirilla que va a ser un respaldo de esa operación, ¿sí? Los recibos de pago de matrículas y pensiones expedidos en los establecimientos de educación reconocidos por el gobierno, ¿sí? Tampoco me van a emitir una factura oficial, ¿sí? Pero sí me van a efectuar un recibo de matrícula. Tengo unas pólizas de seguros, títulos de capitalización y los respectivos comprobantes de pago. Y tengo aquí facturas electrónicas, ¿sí? Entonces acá estamos identificando ya lo que corresponde a, y ya lo vimos, la facturación electrónica. Entiéndase por facturación electrónica el documento computacional que soporta una transacción de venta de bienes o prestación de servicios transferido bajo un lenguaje estándar universal denominado EDIFACT, de un computador a otro, ¿sí? Como les decía, a través ya no de una empresa litográfica, sino a través de un prestador de servicios de facturación electrónica. Bueno, entonces ahora vamos a identificar acá lo que corresponde al cheque, ¿sí? Entonces,
Entonces dice, claro que todos, me imagino, todos en la vida pues hemos visto cheques, ¿cierto? Y sabemos cómo funciona, ¿sí? Una persona gira un cheque para que otra vaya y lo cobre y reclame el dinero. Es un título o valor por medio del cual una persona llamada girador, ¿cierto? La persona que va a pagarle dinero a otra, ordena a un banco llamado girado que pague una determinada suma de dinero a la orden de un tercero llamado beneficiario. Entonces, yo soy el girador, le emito un cheque para que la señorita Angie realice el cobro, ¿cierto? Entonces, ese cobro aquí va a ir a nombre de la persona a quien yo debo realizar el cheque. Entonces, este cheque es mío, este cheque es de mi propiedad, ¿cierto? Y va a ir, aquí van a ir los datos de la persona a quien yo debo realizarle el pago. Entonces, aquí tengo pues un número de cheque, aquí por aquí abajo faltaron unos daticos, pues digamos que no los mostraron, me imagino, por temas de seguridad, pero pues digamos que acá está como tal lo que corresponde al número de un cheque, al número de una chequera. Los bancos tienen una numeración, entonces el número del banco, tiene unos códigos de seguridad, ¿cierto? Bueno, y otros numeritos ahí, eso es una cantidad de números largos ahí. Entonces, ¿qué sucede? Aquí ya vemos el nombre del banco, tenemos el número del cheque con sus visos de seguridad, tiene una cantidad de cositas de seguridad. Dice, pagado a la orden de, entonces pagado a la orden de, en este caso, ejemplo, Angie, lo que corresponda, bueno, acá la suma de, entonces la suma va en números y va en letras, ¿sí? Y aquí va la fecha, claramente. Entonces, no sé, 100.000 pesos y valor de 100.000 pesos, ¿sí? Y aquí la firma autorizada del dueño de esa chequera, ¿sí? Entonces, esa chequera me va a permitir a mí realizar este tipo de pagos. Esto cada vez se va viendo menos. Aún se utiliza, pero digamos que cada día va siendo reemplazado por todo el tema electrónico, ¿sí? Hoy en día, pues digamos que para emitir un cheque uno casi, digamos que ya casi no le dicen que le va a pagar con un cheque y vaya y reclame al banco, no. Simplemente de una vez venga, le hago la transferencia electrónica por Nike, por DaviPlata, por el portal bancario que yo tengo, lo que corresponde. Listo. Ahora vamos a comenzar a identificar ok, Luz. Listo, sí, señora. Con mucho gusto. Entonces dice comprobante de egreso. Pues miren, acá tenemos lo siguiente. Aquí ya nosotros comenzamos a identificar los comprobantes. Entonces, miren, acá, por ejemplo, yo tengo la posibilidad de crear comprobantes contables y tengo diferentes tipos de comprobantes, ¿cierto? Cada uno de esos comprobantes, aquí ya vamos a comenzar a identificar que me van a permitir a mí realizar mis causaciones contables, ¿cierto? Entonces, tengo diferentes tipos de comprobantes como ajustes, comprobantes contables, digamos que pueden ser para compras o para gastos, todo lo que tenga que ver con causaciones de compras y gastos, comprobantes de egreso. Estos comprobantes de egreso, ¿para qué me sirven? ¿Qué son? Entonces yo aquí voy a identificar, así como tengo comprobantes para causar compras, gastos y demás, ¿cierto? Voy a tener también unos comprobantes que me van a permitir identificar solamente los pagos, por eso dice comprobante de egreso, los pagos que yo realizo en efectivo, con cheque, transferencia electrónica, como sea, ¿sí? Tengo unos comprobantes que me van a permitir hacer todas las causaciones de depreciaciones, todo lo que tenga que ver con depreciaciones. Acá tengo, estos no son tan utilizados, diferidos. Legalización de viáticos, sí, por ejemplo, cuando yo digo, bueno, aquí voy a generar este comprobante de legalización de viáticos cuando yo voy a realizarle, no sé, la legalización a los gastos que han tenido las personas comerciales en su operación, que se fueron, no sé, para Medellín a realizar una convención en cuanto a lo que corresponde a ventas y demás. Entonces, pues tuve que pagarles un dinero. Toda esta legalización de esos gastos, de esa representación o de lo que corresponda, pues tendré que identificarlo acá dentro de este tipo de comprobantes. Tengo una legalización de caja menor, como nosotros ya lo hemos visto, ¿cierto? Donde tengo aquí una legalización que me va a permitir todo lo que corresponda a legalizaciones de caja menor, que ustedes ya saben de qué hablo, ¿cierto? Entonces lo vamos a hacer a través de este tipo de comprobantes.
¿cierto? Todo lo que corresponda a todo lo que esté dentro de obligaciones financieras, lo debo manejar aquí. Todo lo que sea causaciones de nómina, lo debo realizar aquí con un comprobante 8, ¿sí? Recibos de caja, ¿cierto? Lo debo manejar a través de un 9 y así, ¿listo? Entonces acá, estos son de cierre de año y saldos iniciales. Estos son, pues, digamos, algo muy especial. Entonces vamos a tener diferentes comprobantes que ya sabemos que esos comprobantes nos van a permitir, pues, digamos, causar o contabilizar las transacciones contables o nuestros hechos económicos, llamémoslo mejor hechos económicos. Entonces dice, comprobante de egreso. Dímelo. Qué pena contigo, tengo una pregunta, de pronto me pueda salir un poquito del tema, pero viendo el aplicativo que tenías ahorita me dio curiosidad. Cuando hablamos, digamos, como de contabilidad, llevar una contabilidad de una empresa, así sea pequeña o digamos un negocio que de pronto hasta ahorita quiera arrancar y eso, la contabilidad como tal se va a manejar por medio de un programa, creo que me dijeron eso, yo no tengo idea, la verdad. Y pues me causa duda, o se va a manejar solamente, digamos, por Excel, o cómo es, y de pronto me puedes explicar un poquito esa parte. Claro, pues digamos que tú lo puedes manejar como tú quieras. Si la empresa o el pequeño, hablemos de pequeño negocio o la persona natural, que es lo común, ¿no? La personita de pronto que quiere montar un negocio y entonces está comenzando, está arrancando, lo máximo que hará de pronto sería ir a la Cámara de Comercio para tener legalmente el establecimiento constituido, ¿cierto? Exacto. Pero Sí. por lo general no va a la DIAN, o sea, no va a la DIAN, por lo general no tiene toda la obligación de llevar contabilidad porque no cumple con los ingresos, porque no cumple con unas condiciones específicas, no tiene 2 establecimientos de comercio. Cuando una persona tiene 2 establecimientos de comercio, en ese caso, o sea, es decir, que tengo un local aquí, yo vivo por cerca de Centro Mayor, entonces digamos, tengo un local aquí en Centro Mayor, ¿cierto? Así sea pequeño, y tengo otro local en la 153. En ese caso, yo ya estoy obligado a llevar contabilidad, ¿cierto? Porque ya tengo 2 establecimientos de comercio y hay unas condiciones. ¿Qué sucede cuando son los pequeños los negocios y no quieren llevar contabilidad? Entonces, ¿qué hacen? Pues abren 2 negocios, son de la misma persona, pero abren 2 negocios aparte con 2 nombres distintos. Entonces, así pues digamos que se sigue un poquito, digamos, como evitando este tema de llevar contabilidad y todo el tema. Cuando lo quieren hacer, cuando quieren llevar contabilidad, se puede hacer por Excel, pero digamos que lo aconsejable sería a través de un programa, es mucho más ordenado, ¿sí? Y no solamente eso, te va a permitir llevar mucho más fácil las operaciones. Por ejemplo, mira, digamos que aquí un ejemplito así fácil, digamos, por ejemplo, tú quieres sacar, no sé, tienes causaciones de 6 meses y tú quieres sacar un balance, quieres sacar un estado financiero, quieres sacar un estado de resultados para identificar cómo va el negocio. Si tú lo haces con Excel, pues lo puedes hacer a través de un filtro, no es imposible, lo puedes hacer, pero pues digamos que te vas a demorar más. Y para hacer los estados financieros como tal, activo, pasivo, patrimonio y que todo te cuadre, pues te vas a demorar mucho. Con un programa contable no. Mira, con un programa contable tú tienes acá un reporte, tú vas a colocar, por ejemplo, tú quieres identificar todo lo que corresponda a las transacciones de esta persona en un tiempo determinado. Entonces, la persona te dice, venga, yo quiero saber qué hemos hecho este año. Entonces tú le dices, pues venga, miramos qué hemos hecho este año. Y mira, solamente aquí, yo me metí en una parte que se llama libro diario, ahorita les explico. Y aquí ya está. Si tú lo haces con un Excel, pues tú le vas a decir, regáleme unas 2, 3 horitas y ya le tengo eso. Okay. En cambio, con un programa contable, mira, ya está. Solamente es identificar, aquí están todos los movimientos de esta empresa o de este pequeño negocio. ¿Y cuánto me demoré? Nada, 5 segundos. ¿Sí ves? Entonces es mucho más sencillo. Yo sí les recomiendo. No me pagan por mostrar ni Sigo ni ningún programa, pero entonces pues digamos que es el programa que yo siempre he manejado. Entonces tú puedes identificarlo, ¿sí? Y uno, la verdad, de hecho, ustedes pueden mirar pues por YouTube y demás, pueden mirar cómo manejar el programa y es muy bueno. Este programa, hay muchos otros, y hay otros de pronto que sean más sencillos. Hay personas que no les gustará Sigo porque dicen que de pronto es muy complicado, hay otras personas que les parece muy útil. A mí me parece muy útil, me parece muy fácil, es a través de internet, entonces te puedes conectar aquí en el computador que sea, desde donde sea, y puedes seguir trabajando, ¿sí? Okay. Entonces yo te aconsejo un programa. Este programa tú lo puedes descargar, no puedes abrir una cuenta. Tú puedes abrir una cuenta, tienes hasta posibilidad de tener 2 contabilidades gratuitas. Y entonces
Entonces cualquier persona lo puede abrir, lo puede hacer. Sí, es muy bueno. Ok, gracias, profe. ¿Listo? Sí, señora. Entonces tenemos comprobantes de egreso. Entonces, como les decía, esos comprobantes de egreso nos van a permitir a nosotros generar causaciones, ¿cierto? Ya recordemos que estamos identificando causaciones de lo que corresponde a todas las salidas de dinero de la empresa. Llamado también orden de pago o comprobante de egreso, es un soporte de contabilidad que me va a permitir que me respalde el pago de una determinada cantidad de dinero por medio de un cheque. Generalmente en la empresa se elabora por duplicado, el original se anexa al comprobante diario de contabilidad y la copia para el archivo consecutivo. Entonces recordemos que siempre tenemos de forma ordenada y por consecutivo, pues digamos la información, y vamos a tener una parte que corresponde a los soportes, solamente soportes como para tener un orden, y otra parte que hoy voy a tener un orden ya, digamos, cronológico de todos los comprobantes de contabilidad junto con sus soportes para poder identificar cada una de las operaciones. Y acá tenemos entonces, ¿y qué dice? Entonces acá tenemos el comprobante de egreso. Entonces, miren, tenemos, acá identificamos nosotros la ciudad, a quién se le paga, por qué concepto, la suma como tal. Esto sí es en cheque. No, mentira, no. Aquí yo puedo identificar lo que corresponde a la causación. Si no llevo un sistema de causación, lo puedo generar acá mismo, ¿cierto? Y la firma y el sello, pues, del beneficiario. Ahora, viene la pregunta que nos hacía la compañera hace un ratico. Y es acerca de las notas débito y las notas crédito. ¿Cómo puedo yo aumentar o disminuir ese valor que me debe a mí mi cliente? Entonces, de una venta que le hice, pues lo puedo hacer a través de una nota débito o a través de una nota crédito. Entonces, la nota débito me dice, es un comprobante que se utiliza para la empresa para cargar, es decir, para aumentar, ¿sí? Entonces, la nota débito va a aumentar el valor a pagar de un cliente que un cliente me debe. Débito, aumento. La nota crédito va a disminuir ese valor. Entonces dice, la cuenta de sus clientes, un mayor valor por concepto de omisión o error en la liquidación de las facturas o los intereses causados. La razón que sea, entonces yo digo, mire, aquí voy a identificar esta nota de débito y estas notas de débito son, podemos decirlo, depende claramente de cada empresa, pero son muy similares a una factura. ¿Sí? O sea, como tal, van a ser supremamente similares a una factura. Y entonces yo voy a tener lo siguiente. Entonces yo tengo acá nota de débito. Entonces digo, acá tengo el nombre de la empresa, ¿cierto? Con su NID y demás, ¿cierto? Aquí voy a tener, entonces, estos son los datos de la empresa que emite la nota de débito. Esto también pues tiene una numeración, ¿cierto? Y un preimpreso y demás. Entonces tengo logo de la empresa, aquí está. Y aquí yo voy a tener los datos del cliente. Entonces yo digo, bueno, tengo el nombre o razón social del cliente, la dirección, el teléfono, ¿cierto? Tengo una fecha de elaboración. Aquí tengo un número de factura. ¿Qué sucede? ¿Por qué un número de factura? Porque resulta que estas notas débito y estas notas crédito están atadas, están asociadas a una factura, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, el cliente Pepito Pérez, ese cliente Pepito Pérez le estoy haciendo esta nota de débito. Y bueno, ¿y nota de débito de qué? ¿O por qué razón le va a aumentar a qué? Entonces le voy a aumentar el valor a la factura número tal, por tal concepto. Entonces aquí está la fecha de la factura y el concepto de la descripción. Se aumenta el valor por intereses de mora causados por la demora en el pago de 30 días, qué sé yo. Acá se coloca el valor y pues acá los respectivos valores totales, IVA si aplica, ¿sí? ¿Por qué más puedo aumentar el valor? Me equivoqué en la factura, le coloqué de pronto un menor valor, el señor muy honesto me dijo, oiga, mire, usted me despachó y realmente eran y me despachó, no sé, 30 unidades de lo que sea, pero es que usted en la factura colocó 20, se equivocó la persona que emitió la factura. Entonces me hace un favor, emítame una nota de débito por las 10 unidades que le faltó por generar, ¿sí? Entonces, por eso también lo puedo hacer, ¿sí? Listo. Y la nota crédito, pues como les decía, disminuye el valor. Entonces yo tengo, dice, cuando la empresa concede descuentos y rebajas que no están liquidadas en la factura o cuando los clientes hacen devoluciones totales o parciales de las mercancías. Para su contabilización se utiliza un comprobante llamado nota crédito.
Este comprobante se prepara en original y 2 copias. El original va para el cliente y una copia para el archivo consecutivo y otra para anexar al comprobante diario de contabilidad, ¿sí? Entonces, de esa manera aquí yo voy a identificar que las notas crédito me van a permitir disminuir ese valor y es exactamente igualito, solamente que me va a disminuir el valor. Entonces aquí yo digo, mire, la factura número tal se disminuye porque hubo un error en la factura o porque le hice un descuento por pronto pago, o no le voy a aplicar aquí, como lo estábamos diciendo ahorita, aquí por lo general no se aplican los descuentos por volumen, pues porque el volumen se conoce inicialmente desde la venta, entonces eso sí lo puedo hacer directamente en la factura, pero yo lo que no puedo saber en la factura es cuándo me va a pagar el cliente, si tiene la plata ya. Entonces, ¿qué sucede? Pues ahí cuando el cliente me dijo, mire, yo tengo crédito 60 días, pero lo va a pagar ya, o lo va a pagar dentro de una semana. La semana dijo, listo, mire, le pago su dinero. Entonces, ahí yo emito una nota crédito, le hago el descuento y le digo, ok, mire, el valor a pagar no son 10 millones de pesos, son 9.500.000. Punto. Y la nota crédito serán, pues, los 500.000 pesos, que es el descuento que le estoy generando, ¿cierto? Acá será su total, 500.000 pesitos y descripción, descuento por pronto pago, factura número tal, ¿cierto? Pago efectuado el día tal. ¿Listo? Y ya está. ¿Cómo vamos de tiempo? 5 minutos. Recibo de caja menor. Entonces aquí yo voy a identificar. Alguien me preguntaba, en otra clase me preguntaba, profe, pero ¿por qué yo tenía entendido que era lo mismo el recibo de caja menor o el recibo de caja? La respuesta es, en esencia, es lo mismo. O sea, la esencia es la misma, solamente que uno se va a referir al dinero general de la empresa y el otro se va a referir a la caja menor propiamente que nosotros ya conocemos. Entonces dice, el recibo de caja menor es un soporte de los gastos pagados en efectivo, ¿sí? Por cuantías mínimas que no requieren el giro de un cheque. Para ello se establece un fondo denominado caja menor, ¿sí? Entonces, aquí yo voy a identificar esta caja menor. Voy a tener acá el recibo. Entonces digo, bueno, tengo un recibo de caja menor, acá tengo el concepto, ¿por qué concepto? Valor en letras, código, la aprobación y la firma del beneficiario, ¿sí? Listo. Ahora sí vamos a comenzar con los libros de contabilidad. Resulta que en los libros de contabilidad vamos a tener lo siguiente. Entonces dice, los libros que deben llevar un comerciante se encuentran regulados en el artículo 48 del Código de Comercio. Entonces dice, el artículo 49 del Código de Comercio define libros de comercio de la siguiente manera. Para los efectos legales, cuando se haga referencia a libros de comercio, se entiende por tales los que determine la ley como obligatorios y los auxiliares necesarios para el completo entendimiento de aquellos, ¿sí? Lo que se establezca, lo que la entidad necesite también para poder llevar a cabo sus operaciones y que sean entendibles y que se puedan obviamente verificar y demás. Dice, según el artículo 195 y 361 del Código de Comercio, dice, la sociedad llevará un libro debidamente registrado en el que se anotarán por orden cronológico las actas de reuniones. Entonces acá primero, aquí me está identificando que voy a tener un libro en el cual se va a dar, pues digamos, todo lo que corresponde a las decisiones que se van a tomar dentro de una empresa de parte de los socios en sus reuniones, y voy a tener un libro para eso, ¿cierto? Como un soporte, una prueba para poder identificar pues cuáles decisiones se han tomado, en qué reuniones. Estas serán firmadas por el presidente o que haga las veces y el secretario de la asamblea o de la junta de socios. Entonces, aquí voy a identificar el primero. Asimismo, las sociedades por acciones tendrán un libro debidamente registrado para inscribir las acciones. En él anotarán también los títulos expedidos y expedidos con indicación de su número y fecha de inscripción. La enajenación o traspaso de acciones, embargos y demandas judiciales que se relacionan con ellas, las prendas y demás gravámenes o limitaciones de dominio si fueran nominativas. Entonces, ¿qué sucede? Aquí nosotros vamos a identificar que tenemos otro libro
para llevar a cabo todo lo que corresponde a las decisiones y todo lo que corresponde a los hechos relacionados con las acciones del capital social de la empresa, ¿sí? Entonces, creo que ustedes ya les he explicado pues, varias veces que el capital social está dado, pues, digamos, por ejemplo, por un número de acciones en algunos tipos de sociedades, por un número de acciones, y ese número de acciones pues tienen un valor nominal, y ese valor nominal multiplicado por ese número de acciones me va a dar el capital social, ¿cierto? Entonces, de esa manera es que yo voy a identificar que todo lo que yo haga con esas acciones, debo tener aquí un libro que soporte esas acciones que se han dado. ¿Listo? Chicos, son las 9:30. Ahorita continuamos acá con libros de contabilidad. Ya nos falta poquito y hacemos el taller. Listo, profe, gracias. Listo, bueno, sí señora, gracias por responder. Nos vamos ahorita, chicos, después de las 11:30. Vale, profe, gracias. También se hacen por concepto de evoluciones en relaciones de facturas. Sí, efectivamente, claro, también. Sí, señora Luz. Las notas crédito también se hacen por concepto de evoluciones en relaciones de factura. Claro que sí, señora. Todo lo que corresponda a disminuciones del valor a pagar de parte del cliente. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces ya nos hablamos ahorita.